Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 21 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 59. Recibiendo a su majestad, el Rey Jesús. Nos basaremos ahora en el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11. Una forma sencilla de definir la santidad del cristiano es identificarlo como ciudadano del reino de Cristo. Ponernos bajo el gobierno del Señor es liberarnos, es decir, apartarnos, es decir, santificarnos del gobierno del mal. La santidad de la que nos habla este pasaje es justamente esa. Nos sometemos al Rey Jesús y nos apartamos del reino del mal. Leamos el pasaje y reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Recuerden que estamos en la letra S, después de haber estudiado compromiso, renovación, inspiración. Ahora estamos en la letra S que nos recuerda la santidad del Señor. La santidad que debemos tener nosotros, la santidad que Él provoca en nosotros. Leamos el pasaje, dice así. Cuando llegaron cerca de Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está frente a vosotros y cuando hayáis entrado ahí, enseguida hallaréis atado un borriquillo sobre el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decidle, el Señor lo necesita. Y luego lo enviará aquí otra vez. Ellos fueron y hallaron el borriquillo atado a la puerta afuera en la esquina de 2 calles y lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el borriquillo? Ellos le dijeron tal como Jesús les había dicho y les dejaron ir. Trajeron el borriquillo a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Los que iban delante y los que seguían aclamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado todo en derredor como la hora ya era tarde, salió para Betania con los 12. ¿Qué hubiéramos hecho de haber estado en Jerusalén aquel día? ¿Nos hubiéramos unido a la multitud en su alabanza a Jesús? ¿Nos hubiéramos apartado a orar? ¿Nos hubiéramos quedado perplejos? ¿Hubiéramos llorado de alegría? ¿Hubiéramos temblado de temor? ¿Le hubiéramos dicho a la multitud que no le adoraba suficientemente o que no le adorara superficialmente? Porque sabemos que más tarde sería crucificado, días después, muy breves, pocos días después. Es difícil responder esta pregunta. El día de hoy tenemos un conocimiento, tenemos conciencia de lo que iba a suceder y de quién es el Señor, una conciencia que la gente de aquella época no tenía. De hecho, la entrada de nuestro Señor de aquella manera fue un acto que dio nueva revelación, una revelación suprema y desafiante. Es decir, entrar de esa manera como entró el Señor fue un reto a la religión y al liderazgo religioso de aquellos días. De ahí el temor de sus discípulos. Había en esos días tal efervescencia religiosa y tanta gente reunida en la ciudad santa que la presencia de nuestro Señor y su entrada como rey era una provocación. Se está suicidando, pensaban los discípulos tal vez, pero ahí estaban con él, valientes. Entrar en un burro era un acto simbólico. Los reyes de aquella época salían a la guerra en un caballo, pero si obtenían la victoria regresaban en un asno. Estaba realizando un sermón al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Estaba dramatizando su enseñanza. ¿Recuerdan? Elías, Jeremías, especialmente Jeremías, hacía dramas. Iba a la casa del alfarero y tomaba un cántaro y luego lo quebraba y daba una enseñanza. Es decir, el Señor estaba dramatizando una enseñanza muy, muy importante. Estaba realizando un sermón al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, estaba dramatizando su enseñanza. No solo les dijo que era rey, también les quiso decir la clase de rey que era. Por eso podemos decir ustedes y yo, santifiquémonos, recibiéndole como el rey que confronta y transforma nuestra fe. Les explico por qué hablamos de eso. La gente que le recibió con alabanzas expresó en sus declaraciones su concepto sobre el Mesías. Aunque en el Antiguo Testamento encontramos profecías respecto al carácter pacífico del Salvador, parece que la gente de aquella época no había leído esos textos o no les ponía atención a esos textos y pensaban en el Mesías de diferente manera. Leo Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asna. Esto está en Zacarías 9:9. Parece que la gente hacía más caso a las especulaciones que se hicieron respecto al Mesías, especialmente en la literatura intertestamentaria, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre Malaquías podemos decir, y el Evangelio de Mateo o de Marcos, que es el primer Evangelio. Se hicieron muchas conjeturas respecto al Mesías y la gente ponía más atención a estas ideas que a lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. La mayoría esperaba un líder militar que viniera a destruir a los pueblos no judíos y a darles a la nación hebrea el principado mundial. Le llamaron Hijo de David, en referencia a su carácter de guerrero. Recordemos que David ni siquiera pudo edificar el templo de Dios porque había derramado demasiada sangre. Eso fue lo que le dijo el Señor, Dios Todopoderoso, a David, que por eso no podía edificar el templo. Sin embargo, la gente identificaba al Mesías que esperaban con ese rey guerrero justamente. Ya hemos reflexionado al respecto de eso cuando estudiamos la vida de Bartimeo o el incidente de Bartimeo con el Señor, porque recuerdan, Bartimeo llamó al Señor también así, Hijo de David. Esperaban un matagigantes, la gente esperaba un matagigantes, esperaban a un degollador de gentiles. Pensaban en la salvación en términos de liberación política nacional. En realidad, sus canciones y declaraciones eran para alguien que venía en un caballo y armado con espada. Pero el Señor entró en un burro jamás usado como consagrado para él y entró sin armas, con solo sus manos llenas de amor. La verdad es que los estaba confrontando con sus ideas religiosas. Les estaba diciendo, eso que piensan del Mesías no es así. Así es, como estoy entrando yo, así es como soy. Yo soy el Mesías. Pero qué lástima. Era tanta la algarabía que pocos se dieron cuenta y pocos cambiaron su corazón. De hecho, la acción de poner sus ropas en el suelo al paso del Señor fue la acción del pueblo cuando el sanguinario Jehú fue ungido rey por medio de una conspiración. Es decir, eso de poner los mantos ya lo habían hecho antes el pueblo y lo hizo con respecto a un rey sanguinario. Les leo Segundo de Reyes 9:13-15. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria, pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Esto está en Segundo de Reyes 9:13-15 y lo que está describiendo es una matanza. Es una matanza de un usurpador del trono destruyendo a la familia real anterior. La frase que dijeron estos cantores que recibieron a Jesús, el que viene, era una manera popular de referirse al Mesías que esperaban. Tal vez era una cita del Salmo 118:26. Este salmo fue cantado cuando Judas Macabeo derrotó y expulsó a Antíoco, rey de Siria, quien pretendió exterminar el judaísmo y establecer el helenismo, llegando incluso a profanar el templo hasta sacrificar un cerdo en el altar del lugar santísimo. Así que era un canto de victoria sobre los enemigos. Es un salmo que habla de una victoria militar. Y no, Jesús no había venido a tener una victoria de ese tipo. También dijeron Hosana. Es una expresión que no solo es alabanza, sino súplica. Literalmente quiere decir salva ahora o sálvanos ahora. En 2 de Samuel 14:4, en 2 de Reyes 6:26 se pronuncian estas palabras. Así que podemos ver lo que la gente pensaba de Jesús. Pero Él estaba ahí, frente a ellos, vulnerable, con amor y no con violencia, con gracia y no con espada, con paz y no con guerra. El Señor tomó el riesgo de desilusionarlos y justamente puso su vida en sus manos. Así debemos recibir a su majestad el Rey Jesús, como el Rey que confronta y transforma nuestra fe. Porque Él, aunque vino así humilde, sencillo, sobre un pequeño burrito que nunca había sido montado, sin embargo, lo que está haciendo, esa dramatización, está confrontando las ideas de aquella época. Tal vez ahora mismo debamos experimentar usted y yo algún cambio en nuestro concepto de Jesús. Tal vez está confrontándonos también a nosotros el estudiar su palabra y estudiar precisamente el Evangelio de Marcos. Tal vez vamos a decir como Job, de oídas te conocía,
pero ahora mis ojos te ven. Por eso, permítame hacer algo especial. La siguiente parte de este estudio no la voy a pronunciar yo. Debemos hacerlo cada uno de nosotros en una reflexión personal. Así que por primera vez en esta serie de estudios, le propongo lo siguiente. Hágase estas preguntas. Le dejo esta tarea. Hágase estas preguntas. Ahí donde usted, no sé, va manejando o va en un colectivo o está en su casa sentado frente a la computadora o está acostado escuchando, está bañándose y puso su teléfono y puso el audio. No sé, como quiera, donde esté, le pido que reflexionen estas preguntas. Número 1. ¿Qué ideas sobre el Señor Jesús que siempre he tenido debo reestudiar? ¿Qué ideas sobre el Señor Jesucristo que estamos estudiando su vida ahora en el Evangelio de Marcos que siempre he tenido porque me las enseñaron o por lo que las he adquirido leyendo lo que sea, pero cuáles ideas debo reestudiar? Es decir, de acuerdo a lo que hemos aprendido en esta serie, ¿qué conceptos sobre el Señor me han confrontado? En segundo lugar, ¿qué voy a hacer al respecto de las nuevas ideas sobre Jesús que he aprendido? Porque aquí mismo, en este pasaje, el Señor Jesucristo confronta. En ese mismo pasaje, el Señor Jesucristo quiere que pensemos de Él de diferente manera que hemos pensado en otras ocasiones, especialmente si hemos pensado parecido a los judíos de aquella época. ¿Qué voy a hacer al respecto de las nuevas ideas sobre Jesús que aprendo en su palabra? Y número 3, ¿qué enseñanzas debo compartir con otras personas para que se acerquen al verdadero Jesús que ahora estoy conociendo? 3 preguntas. Hágaselas usted y respóndaselas, por favor. Y ahora no pronunciaré yo la enseñanza conclusión, la concluyente, sino usted ahí en su casa, en su mente o donde quiera que esté. Dejemos que el Señor confronte y transforme nuestra fe y nos aparte de las falsas ideas sobre Él y nos santifique al conocerle mejor. Y recordemos estas cosas con las primeras letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración y santidad. Y santidad es quitar de nosotros viejas cosas malas, incluso ideas equivocadas. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.